Hola, mi nombre es Johan Steven Herrera Tangarife. Estoy estudiando regencia en farmacia en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este momento vamos a exponer sobre el trabajo final, que es sobre los fundamentos de matemáticas. En la etapa 1 vamos a encontrar el sistema de numeración y proporcionalidad. En el sistema de numeración vamos a encontrar como temática el sistema de numeración. En esta es una numeración en donde es un conjunto de símbolos y reglas de generación que permiten construir todos los números válidos en el sistema. Por ejemplo, 1, 2, 3 hasta más infinito, y en este caso también los números romanos, como lo encontramos allí. También encontramos los números naturales, que son cualquiera de los números que usan para contar los elementos de un conjunto, es decir, de 1 a 9, y en este caso representándose el 10 como el número 0. Números enteros. En este caso, los números enteros es el conjunto de los números que están formados por los naturales. Sus opuestos son los negativos, y en este caso el 0, es decir, menos 1, 0 y el 1. Los números racionales son todos los números que pueden representarse como el cociente de dos números enteros. Es un número natural en donde 2 sobre 4 y 7 sobre 10 se considera como números racionales. Los números irracionales es un número que no puede ser expresado como una fracción. Por ejemplo, raíz cuadrada de 2 sobre la potencia de 2 más 8 sobre, en este caso, potencia de 2. O también en este caso, menos 8 más o menos la raíz cuadrada de 6 elevado a la 2 menos 4, todo esto sobre 2. Los números reales, en este se incluyen tanto los números irracionales como los números racionales. En este caso, de menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, incluyendo el 0, y desde el 1 hasta más infinito. Proporcionalidad. En esta encontraremos la proporcionalidad directa e inversa. En este caso, la directa es el aumentar o disminuir una de las variables, y la inversa es si una de las variables aumenta, la otra disminuye en un mismo factor. Por ejemplo, en la directa, y es igual a k por x. También tenemos como ejemplo, k es igual a y sobre x. También en la inversa, y es igual a k sobre x, y k es igual a x por y. También tenemos el porcentaje, en donde esta se denomina porcentaje a una porción proporcional del número 100. Es decir, 25 dividido 100 es igual a un cuarto, que es igual también a un 25% de 100. Etapa 2. Expresiones algebraicas, ecuaciones y funciones y plano cartesiano. En el álgebra simbólica encontramos las expresiones algebraicas, en donde esa es una expresión algebraica, es un conjunto de cantidades numéricas y literales relacionadas entre sí por los signos de las operaciones aritméticas, como la suma, diferencias, multiplicaciones, divisiones, potencias y extracciones de raíces. Las ecuaciones. En este caso, es una igualdad matemática entre dos expresiones matemáticas, denominadas miembros, en las que aparecen elementos conocidos o datos y desconocidos o incógnitas. En el plano cartesiano, está formado por dos rectas numéricas, en donde están las perpendiculares, una horizontal y otra vertical, que se cortan en un punto. La recta horizontal es llamada eje de las abscisas, en donde se representa con la letra X, y la vertical eje de las coordenadas, representada con la letra Y. El punto donde se cortan se llama origen. En la etapa 3 vamos a encontrar la geometría plana, geometría del espacio y área y volumen. Geometría. La geometría es una de las ciencias más antiguas. Está constituida por un conocimiento en relación a longitudes, área, volúmenes. La civilización babilónica fue una de las primeras en aplicar los conocimientos de la geometría, e implementación de la rueda abrió el camino de la circunferencia y posteriormente al descubrimiento del número pi. En este caso, alguno de ellas de la geometría se encuentra en este caso, como lo podemos ver en el tercer cuadro, que es alguno de esos nombres, geometría elíptica, entre otros. Ejercicios propuestos. En este caso vamos a tener dos ejercicios propuestos de cada unidad
tanto de la 1, de la 2 y de la 3. En este caso vamos a hacer un ejemplo de la aritmética analítica, en donde un ejemplo de ellos es si un ciclista tiene que dar 10 vueltas en un circuito de 500 metros, ¿cuántos kilómetros recorre al final? Lo que vamos a hacer en este caso es que en este caso va a dar 10 vueltas por un circuito de 500 metros, vamos a multiplicar 10 por 500, nos va a dar una igualdad o un igual de 5000 metros, lo cual vamos a aplicar la regla de 3, en donde si 1000 metros equivale a 1 kilómetro, 5000 metros, ¿a cuánto equivale? Lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar 5000 por 5000 metros por 1 y esto lo vamos a dividir por 1000 metros. Nos va a dar una solución en donde va a equilibrar a 5 kilómetros, que es la respuesta número D. Como lo podemos ver en este caso en la pregunta, habían varias opciones, donde la A era 5000, B era 5, C 50 y D 500. También vamos a hacer en este caso las otras, que es el segundo ejercicio de la aritmética analítica es realice las siguientes sumas. En este caso lo que vamos a hacer de esta pregunta es 3 sobre 5 más 2 a la 6 más 4 sobre 30. Lo que vamos a hacer es vamos a hallar el máximo común múltiplo. Vamos a coger todos los números de abajo, el 5, el 6 y el 30, y le vamos a hallar el máximo común múltiplo, como lo estamos viendo allí. Vamos a buscarle mitad en este caso, las que no tienen mitad lo bajamos tal cual como en este caso como está, y luego le hallamos la quinta a los números, la que no tiene lo bajamos tal cual como lo estamos viendo, y luego la tercera, es decir, tercera de 3, 1, tercera de 3, 1. Como anteriormente antes del primer 3 está 1, no lo bajamos tal cual como está. Luego estos números que se encuentran a la derecha lo vamos a multiplicar, en donde nos va a dar el número 30. Este 30 lo vamos a colocar como divisor de las sumas que vamos a hacer en este caso. Vamos a coger el 30 y lo vamos a dividir entre el primer número, que es el número 5, y luego lo multiplicamos por el número 3. 30 dividido 5 por 3 nos da 18. Separamos con el símbolo más, como lo hice la suma al inicio, y luego seguimos con el siguiente, 30 dividido 6 por 2, y así sucesivamente. Nos daría 10 y nos daría 4. En este caso, sumamos esa expresión, en este caso esa suma, que es 18 más 10 más 4, nos daría 32, quedaría sobre 30, y a este le vamos a sacar mitad de 32, 16, y mitad de 30, 15. Como podemos observar, hay más ejercicios los cuales los podemos utilizar. En este caso vamos a ir con el segundo ejercicio, que es en este caso el siguiente tema, que es la álgebra simbólica. En esta vamos a coger un ejercicio que en este caso sería calcular el valor numérico de las siguientes expresiones algebraicas, en este caso hallando los valores de x, siendo x igual a 2 y y es igual a menos. Cuando una expresión es menos y no tiene ningún número, se representa como un menos 1, como un 1 imaginario, el cual nos va a hacer fácil para hallar esta suma. Lo que vamos a hacer en este caso, la primera expresión, que es la letra A, encontramos 4x a la 2, y a la 3, más 5y menos 3x. Vamos a reemplazar estos valores de x y y por las expresiones dichas anteriormente. Vamos entonces en este caso a coger y vamos a hallar x, lo vamos a reemplazar por 2, y menos, como lo encontramos como representación de y, como menos 1. Como lo estamos viendo en este caso, en la segunda, al frente, que nos da 27, lo que vamos a hacer es multiplicar 2, que está multiplicando sobre 2. Nos da 2 por 2, 4, y como lo estamos viendo en el ejercicio que se encuentra al frente de la principal pregunta que se estaba haciendo. Vamos entonces a romper en este caso las potencias, en donde allí vamos a colocar la respuesta multiplicando las potencias que se estaban haciendo para eliminar las potencias. Una vez eliminamos las potencias, vamos a multiplicar todo lo que se encuentra antes del signo más, en donde 4 por 4 y luego menos 1 nos daría 16. Lo representamos en este caso, seguimos con la siguiente expresión, que es más 5 menos 1, como lo podemos ver. Más 5 por menos 1 nos daría menos 5. ¿Por qué? Porque más por menos nos da menos, y 5 por 1 nos da 1, nos daría menos 5.
De igual manera continuamos con la otra, que es menos 3 por 2. En este caso menos por más nos da menos y 3 por 2 nos da 6. Nos quedaría menos 16, menos 5 y menos 6. Esto sería una suma de negativos, el cual si lo sumamos nos daría 27. Como son negativos los tres números, nos daría menos 27. Así podemos encontrar otros ejercicios que lo podemos realizar en la parte de abajo. También en este caso encontramos como segundo el factor común. En este caso uno de los ejercicios sería 16x a la 3, y a la 2 menos 8x a la 2, y menos 24x a la 4, y a la 4 menos 40x a la 2, y a la 3. En este ejercicio lo que vamos a hacer es que vamos a sacar el máximo común divisor para hallar el factor común. Hallando el factor común, como lo podemos ver, sacamos las expresiones, le sacamos máximo común divisor al 16, 8, 24, 40 para hallarlo. Luego de hacerlo, lo que vamos a hacer es que el máximo común divisor, siendo el 8 como lo tenemos, vamos a representarlo para sacar las demás opciones. Sacamos en este caso x y y, ya que se encuentra en todas las opciones. 8x a la 2y, que serían las que representan, y abrimos corchete. Y cogemos el último valor en donde estábamos sacando el máximo común divisor. 8 por 2 nos da 16. 16x, como uno estaba en x a la 2, vamos a hallar solamente vamos a colocar solo un x después del 2 para que nos dé x a la 3, como nos dice el primer ejercicio, y y en este caso para que nos dé y a la 2. Salimos con el símbolo menos y luego 1. ¿Por qué solamente colocamos el 1? Porque 8 por 1 nos da este caso 8, pero como la primera expresión está 8x a la 2y y ese es el que necesitamos, lo colocamos solamente como 1 para representar que solamente es un 1 el que multiplica el número 8. Seguimos con el número menos, en donde sería 8 por 3, 24, y luego colocamos x a la 2 para que x a la 2 por x a la 2 nos daría x a la 4 como la primera opción, y y a la 3 más y sería y a la 4 como lo necesitamos. Luego con el símbolo menos daría 8 por 5, 40, y, en este caso y a la 2, como necesitamos un x a la 2, pero como ya tenemos el x a la 2 al multiplicar, x a la 2 por 1 nos daría x a la 2, nos daría 24, 40 x a la 2, por y a la 2 más y a la 1 nos daría y a la 3, que es lo que necesitamos, y quedaría siendo esta la expresión que sería el factor común de la primera opción. Así encontramos la 1. ¿Vale? Muchas gracias por su tiempo.